Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Arturo Trejo de Crónicas de Banqueta y como cada jueves, pues bueno, tenemos un programa nuevo de Crónicas de Banqueta Presenta. En esta ocasión me vine hasta la Narvarte, aquí a Medina Mesón, y estoy pues con Melissa Arzate Amaro. ¿Cómo estás, Melissa? Muy bien, Arturo, muy contenta de estar otra vez contigo, que tú ya eres pues un amigo nuestro de la casa. Gracias. Y ahora nos va a contar un poquito porque precisamente he estado haciendo, bueno, algunas cosas con ustedes, Poesía por Primavera, la Feria del Libro y demás. Y me había dado cuenta pues ni que a Toño ni a ti te había entrevistado, ¿no? Y que la gente, para que sepa bien quién es Melissa, cuéntanos rápido qué hace Melissa hoy por hoy. Mira, yo hoy me encargo de toda la planeación de actividades culturales de Mantarraya Ediciones, La Chula Foro Móvil, Medina Mesón y Hostería La Bota. De la mano con Antonio, pero digamos, pues desde hace un tiempo ya yo me encargo de una cuestión tanto un poco más programática, ¿no? Y ejecutiva, como también de las cuestiones administrativas, pues de los establecimientos en general. Que lo comentábamos, no tan solo se trataban de mesones, de lugares, de restaurantes, sino llevan ahí su parte de la cultura y lo que es, pues tú eres promotora cultural desde hace mucho tiempo, eres historiadora del arte, de la Ibero. Soy historiadora del arte de Casa Lam. De Casa Lam. Estudié la licenciatura en Historia del Arte en Casa Lam. Luego estudié la maestría en Estudios Humanísticos con especialidad en la literatura latinoamericana en el TEC de Monterrey. Y luego hice el doctorado en Historia del Arte en Casa Lam. Llevo toda mi vida dedicándome a la cultura. Llevo toda mi vida también conociendo a Antonio. Es decir, Antonio y yo nos conocimos en 2004, 2005 más o menos, cuando él dirigía Casa Vecina y La Bota acababa de nacer, literalmente. Yo conocí a Antonio en el mes de noviembre y en octubre él había abierto La Bota, entonces estaba recién nacida en Regina. Me he dedicado, sí, toda mi vida a la investigación, a los proyectos culturales, a la curaduría, a la cultura. Y bueno, pues cuando viene la pandemia, yo ya estaba trabajando con Antonio en toda la planeación de actividades culturales. Ya llevábamos tanto una FIL juntos en el Zócalo capitalino como un Poesía por Primavera juntos. Pero bueno, luego se nos viene la pandemia y todo da la vuelta para nosotros en términos personales, en términos familiares, pero también en términos de los negocios y de las actividades de esos negocios. Entonces en ese momento yo, que toda la vida le había tenido pánico al ejercicio de presupuestos, por ejemplo, que en algún momento en el TEC de Monterrey lo había tenido que hacer y literalmente dije, lo hago un semestre y nunca más porque a mí esto del ejercicio presupuestal y los dineros me da pánico. Pues obligados por las circunstancias, Antonio me dijo, ayúdame por favor, pues con todo lo demás que implica Hostería La Bota, y en ese momento también Mantarraya Ediciones, que estaba imprimiendo el salido de Eduardo Milán. Estábamos trabajando ya con el salido de Eduardo Milán. Entonces, pues desde ese momento, desde la pandemia, me encargo también de toda la cuestión, ya decía yo, presupuestal y financiera de los negocios, en un momento en donde además, pues la crisis global, ¿no? Que empezó siendo sanitaria y se convirtió después en crisis de toda índole, cultural, social y por supuesto económica, nos obligó a replantear tanto la carta de Hostería La Bota, el menú de Hostería La Bota, el ejercicio, ¿no? Los horarios, etcétera, como también qué hacíamos con Mantarraya para que pudiera sobrevivir, qué hacíamos con La Chula para que pudiera sobrevivir. Y bueno, ya a últimas fechas este año, Medina Mesón significa justamente parte de esa reestructuración y de ese replanteamiento como una estrategia para abrir otro espacio cultural, no solamente gastronómico y sobre todo no primariamente gastronómico, sino primariamente cultural, y abrir otro foro en otro punto de la Ciudad de México, que sabemos que es también un punto muy visitado, un punto muy concurrido y con mucha actividad cultural. Claro, y esto lo vamos a ir desmenuzando, pero también has estado en la docencia. He estado en la docencia y fui una docente muy feliz. Me gusta mucho la docencia. Yo espero en algún momento de mi vida retomarlo. Lo que pasa es que en este momento de mi vida, pues toda mi atención está puesta primeramente en la escritura. Acabo de terminar la semana pasada un libro que acabará siendo 2 libros debido a la extensión. Uno con Cúrcuma, ya definitivamente, con Cúrcuma Editorial, que para mí es un gusto, un privilegio y una noticia maravillosa poder publicar con Cúrcuma.
Pero también yo escribo para La Lista, tengo una columna en La Lista, tengo una columna de poesía en Conspiratio, que es una revista que encabeza Javier Sicilia y que saldrá ya a la luz probablemente en un par de meses. Yeah. Y he sido invitada ya a colaborar también en Grafógrafos con poesía, y eso comenzaré a hacerlo a partir del mes que viene. Entonces mi atención está puesta en la escritura, está puesta en la gestión cultural de Menina Mesón y de Hostería La Bota y de Mantarraya y de La Chula. Y me encantaría en verdad regresar a la docencia, porque incluso lo hice durante la pandemia. Fui de esa gente que en la pandemia también regresó, digamos, o se encontró con otras actividades profesionales. Y lo hice dando clases de historia del arte en línea, talleres de historia del arte en línea, tanto de cuestiones de género como del Renacimiento y teoría crítica y posmodernidad. Y es para mí una labor maravillosa. Yo puedo contarte que sigo siendo ahora ya amiga de muchachos que fueron mis alumnos estando en prepa y que hoy tienen 27, 28 años, como Sebas, que hoy forma parte de nuestro equipo de trabajo. Es maravillosa la docencia. Tengo una madre docente de toda la vida. Mi madre es normalista, maestra normalista, bióloga. Y me inculcó desde niña la importancia de la labor magisterial, ¿no? Y la convicción en la labor magisterial. Entonces yo fui una docente muy feliz que espero volver a hacerlo. Y hay dos. Y yo creo que ese es el granito de arena que nos corresponde, que nos toca a nosotros irlo repartiendo, ¿no? Totalmente. Esa es la parte bonita. Hubo un parteaguas en la pandemia, ¿no? Un antes y un después. Sí. Y nos enseñó a utilizar la tecnología, a dar estos cursos en línea. Sí. Pero también en el ramo pues, restaurantero y de la cultura, ¿no? La gente ya no iba. Sí. ¿Cómo le hacían? Pues ahí La Bota, La Chula, Mantarraya. Mira, nosotros sí teníamos claro una cosa, y era que de pronto surgieron, cuando la pandemia se empieza a prolongar más y más y más, pues empiezan a surgir un montón de talleres más, presentaciones, tal. Yo formé parte de eso, ¿no? Formé parte de la presentación de una revista que hizo una colectiva de mujeres, donde publicamos todas distintos escritos. Yo en ese momento publiqué una narrativa, porque todo era con un corte onírico. Y luego también me volví alumna, por ejemplo, de Eduardo Milán, ¿no? En línea. Pero llegó un momento en el que nos dábamos cuenta que conforme más se prolongaba la pandemia y más se prolongaba la cuarentena, que ya no era creíamos cuarentena, que era cuarentena, ¿no? Se multiplicaron exponencialmente los talleres, las presentaciones, tal, de manera remota. Y si bien uno se pudo encontrar con maravillas, yo estuve siguiendo, por ejemplo, muy de cerca todo lo que hacía el Museo del Prado, el Modern Art Museum, el Guggenheim, la Tate, ¿no? Con unas actividades padrísimas, el MUCA, ¿no? Todo lo que hizo la UNAM con la difusión de actividades. Yo sentí que no se podía más, ¿no? Que era imposible ya que lleváramos a cabo nosotros una cosa más, que nos subiéramos a ese mismo tren, porque primero era una novedad y después era una cosa que ya nadie quería tomar cursos en línea, ya nadie le interesaban las presentaciones en línea, y nos quedó clarísimo a Antonio y a mí que no lo íbamos a hacer. Entonces, la FIL, digamos que nos toca, la FIL del Zócalo, que nos toca en el momento justo de la mayor, el mayor encierro, como le digo yo, nos invitaron a formar parte de las actividades en línea y nos rehusamos. Y entonces les pedimos que más bien nos dieran permiso de ir con La Chula cumpliendo todas las medidas de seguridad y tocar distintos puntos de la ciudad. Estuvimos en Santa María la Ribera, en la Nueva Santa María, en el centro, en Narvarte, ¿no? Haciendo cultura de muy distintas maneras, con lecturas, regalando libros, nosotros mismos leyendo poesía, invitando a dramaturgos, amigos nuestros, Miguel Corral, Cogollo, a que estuvieran allí con nosotros y hicieran cosas en La Chula, pero nos rehusamos. Nosotros tampoco quisimos hacer un Poesía por Primavera que fuera virtual, no quisimos ser parte de las actividades virtuales de la FIL del Zócalo, sino hacer en la medida de lo posible lo que nos tocara, digamos, lo que pudiéramos, incluso repartir juguetes, por ejemplo, a bordo de La Chula, repartir insumos, que fue una cosa que tú cubriste, que Maristain cubrió, que La Jornada cubrió, que Reforma cubrió, de que estuvimos haciendo una labor bien importante de altruismo, digamos, de humanidad, que yo dije en varias entrevistas, pues es la manera más alta de hacer poesía esta, ¿no? Pero
lo que creo que sí se convirtió en un partaguas para nosotros en la cuestión digital, ha tenido que ser la comunicación. Yo te soy sincera, para mí el de boca en boca, las actividades presenciales que nosotros hacemos tanto en La Chula como en la Bota, etcétera, pues para mí serían más que suficientes, claro, ¿no? Pero entendimos después de la pandemia que mucha gente, sobre todo los más jóvenes, pero en general mucha gente, se replegó y está esperando primero una comunicación digital, primero una comunicación muy intensa, ¿no? En redes, en medios, en videos, etcétera, para después acercarse. Es decir, yo tengo la sensación, lo que pasa es que no soy socióloga y no soy experta, pero la observación, digamos, de lo que hacemos me dice que antes primero la gente se aventaba a lo presencial y después te seguía en redes. Y nos dimos cuenta que cambió, ¿no? Entonces, por ejemplo, Menina Mesón se encuentra también con que ahora llevamos comida a domicilio, porque la gente de la Narvarte, y sí lo vemos mucho derivado de la pandemia, cambió comportamientos sociales y se queda mucho más en casa. Y nos esforzamos en tener efectivamente una comunicación muy estrecha con nuestros seguidores, en línea, publicando todo el tiempo contenidos para que la gente nos siga y después de que nos siga nos visite. Sí, hágalo. Digo, están aquí Te posté con número 15, así es, en Menina Mesón. Narvarte, ¿no? Para que también, ¿qué será? ¿Como un hermano de la Bota, un hijo o qué es? Mira, es bonito lo que me preguntas porque de entrada yo te diría, pues es un hermano, ¿no? Es un satélite, es una especie de estrella orbital, ¿no? Un Venus que está allí siempre presente al lado de Hostería La Bota, que es una nave nodriza gigantesca, ¿no? Un barco, además de una nobleza y de una resistencia impresionantes, con un equipo de trabajo férreo, ¿no? Que se mantuvo con nosotros, se ha mantenido a pesar de todas las vicisitudes de estas temporadas y de estas épocas tan difíciles para todos. Pero después cuando tú planteaste que a lo mejor más bien es un hijito, sí, puede ser, fíjate que sí, creo que me queda claro que Antonio y yo tuvimos un primer hijo que fue el Arden, y yo creo que Menina Mesón fue nuestro siguiente hijo. Sí, se hermana en muchas cosas Menina Mesón en términos, por ejemplo, de la oferta gastronómica, se hermana con La Bota, ¿no? Ahora mismo servíamos un TTT, tenemos pizzetas, tenemos pastas, tenemos ensaladas, pero también tenemos cosas que La Bota no tiene, que han sido una cosa que fue a petición de un colaborador de nosotros que es prácticamente nuestra familia, que es Diego Rodríguez, que además es poeta y ha publicado con nosotros, es nuestro chef y él nos pidió, por ejemplo, un día de experimentación gastronómica. Entonces, Menina tiene un día de experimentación gastronómica que La Bota no tiene, donde tú te puedes encontrar con insumos totalmente diferentes, platillos completamente nuevos, ¿no? Y que sí, ahora lo que nos encontramos es que, por ejemplo, nuestra fondue nació aquí y ya se fue ahora a La Bota, ¿no? Ciertos postres como el brownie nacieron aquí y ahora ya también están en La Bota. Entonces sí que es una cosa de un ejercicio simbiótico entre ambos establecimientos, donde no es que haya una cosa parasitaria, sino una simbiosis, pues donde no se puede negar que ambos establecimientos son nuestros y que el amor de nosotros está puesto en ambos. Exacto. ¿Y cómo es que nace? Porque, por ejemplo, dices, estás encargada de La Bota, de La Chula, de Mantarraya, de todo lo que es la parte cultural, se vienen los festivales y en la Feria del Libro y demás, y todavía dices, voy a hacer Menina Mesón, porque... Sí. porque... No sé. Creo que por amor a la cultura. Era un sueño, para mí era un sueño. Queríamos abrir otro lugar, lo teníamos claro. Coqueteamos con varias ideas, literalmente desde hacer un espacio que fuera una especie de laboratorio experimental del pan, por ejemplo. El pan que a mí me interesa profundamente, los embutidos que a Antonio le interesan profundamente, coqueteamos con esa idea. Viendo una película de Krzysztof Kieslowski, hicimos yo un pan, Antonio una cosa como una foie gras, una cosa así, y entonces estuvimos coqueteando con esa idea en la mera pandemia, y finalmente fuimos cuajándola hasta que encontramos este local y dijimos, es allí. Pero ya teníamos muy claro que queríamos hacer algo que, claro, como tú bien lo dices, bueno, se suma además a, por ejemplo, a la maternidad, ¿no? Pero creo que la única manera en la que se explica, ¿no? Sin pensar que somos unos románticos tontos, ¿no? O muy necios, creo que se explica como una convicción absoluta en que queremos seguir haciendo cultura. Claro. Que hacer cultura es ir a contrapelo, sí, casi siempre, de todo, ¿no? Porque hay pocos presupuestos, hay pocos apoyos,
hay cotos de poder muy, muy arraigados desde hace mucho tiempo, pero nosotros sabemos lo que hacemos, sabemos el peso específico que tiene lo que hacemos. Antonio tiene 25 años haciendo cultura ya, digamos, de manera independiente. Yo unos tantos menos, por obvias razones, ¿no? Por la edad, ¿no? Pero tengo también mucho tiempo haciendo esto y tenemos muy claro que lo que hacemos es importante. Claro. Que cuando tú tienes de cerca a David Huerta, a Pura López Colomé, a Coral Bracho, a Eduardo Milán, diciéndote, oigan, necesitamos que sigan haciendo lo que están haciendo, exacto. ¿no? A Roxana Elwich Thomas, a tantísima gente, a Hernán Bravo, a Javier Sicilia, ¿no? Que han estado con nosotros así de cerquita, como más que como colaboradores, quiero decir, como colaborando en nuestros eventos, como familia. Claro. Pero también tienes a poetas nuevos, ¿no? Que te dicen, oye, qué increíble que me diste un espacio, que pude estar con ustedes, ¿no? Isa Rangel, por ejemplo, que es una persona nueva para nosotros, con un talento inmenso y que te diga, gracias por esto, ¿no? Sí. Te reitera completamente que lo que estás haciendo es importante, no por el agradecimiento es lo de menos, ¿no? Lo que pasa es que nos damos cuenta que no es estéril, que no es una labor estéril, que es una labor con la que tocamos a esos jóvenes poetas, con la que tocamos a las grandes plumas, pero con la que también tocamos a los transeúntes, a quien viene por primera vez, se para, escucha, ve la exposición que tuvimos hace poco de Karina Burato, la instalación, el conversatorio que tuvimos con ella, y que dice, ¿no? Como un chico que vive aquí al lado y vino y se paró y nos observó, ¿no? Y se quedó, y después nos dijo, está increíble que los tenga al lado, ¿no? O sea, siempre hubiera querido yo una cosa así cerca de mí. Que eso es a lo que iba, porque muchas veces la gente dice hay pocos espacios, cuando no se da cuenta de los que sí hay y no asisten a veces, ¿no? Quisiéramos... Yo creo que hay muchos espacios. Sí. Yo creo que hay muchos espacios. Hoy precisamente íbamos a tener una conversación con chicas que dirigen espacios culturales en la San Rafael y en la Santa Amalia Rivera, por ejemplo. Hay muchos espacios. En realidad, cuando tú le escarbas, hay muchos espacios de mucha índole, es decir, hay muchas librerías que emergen, que se mantienen, que hacen todo el esfuerzo para mantenerse en pie, hay muchos espacios de exposición, públicos y privados, hay mucha gente haciendo el intento, ¿no? De una manera u otra de hacer cultura. Hay gente que a lo mejor no tiene la experiencia que tiene Antonio, que tenemos juntos nosotros, pero que dice, pues estamos chavos y vamos a abrir un proyectito chiquito, ¿no? De tal, ¿no? No sé, por ejemplo, pienso en la Pulquería y en la Juanita, ¿no? Bueno, pues sí, toda la experiencia de Carlos Martínez Rentería y ahora de Emiliano Escoto, pero pues también colaboradores nuevos, ¿no? Que se suman. En realidad hay muchos espacios. Creo que lo que no hay es apoyo para esos espacios. Es decir, no hay un sistema como uno sabe que existe un sistema en otros países, en otras ciudades. Es decir, España, Argentina, Estados Unidos, tienen grandes sistemas donde lo primero que hay es apoyos gubernamentales, apoyos financieros gubernamentales, apoyos financieros privados, pero también sobre todo hay, por ejemplo, una organización y una participación, una retroalimentación, un esfuerzo de coadyuvar entre esos espacios. Es una palabra horrible porque es una palabra ya cooptada por los políticos, pero es bonita cuando tú escarbas cómo va, ¿no? Una cosa de colaboración, de religión en el sentido de religar a los espacios, y nosotros no lo tenemos. De pronto creo que donde nos equivocamos quienes hacemos cultura es en pensar que somos espacios que compiten, cuando no somos espacios que compiten. Tendríamos que ser espacios que se ayudaran y que colaboraran, ¿no? Que como cuando surgen intenciones lindas, ¿no? Como por ejemplo el Gallery Weekend, ¿no? De decir, a ver, alineémonos las galerías y hagamos un circuito de galerías donde tú puedas pasar de un lugar a otro, ¿no? Y visitar todas las expos que hay. Creo que más frecuentemente, de maneras mucho más eficientes y de maneras que piensen mucho más en el lector, en el espectador, en el ciudadano de a pie, nos obliguen a nosotros como agentes culturales a alinearnos y hacer proyectos que generen una estructura. Es decir, si el gobierno ya no nos dio esa estructura, si no hay una iniciativa privada fuerte interesada en la cultura, entonces lo vamos a tener que hacer nosotros ayudándonos a hacer eso, ¿no? FESIVA, por ejemplo, hace
la sinergia de espacios también donde se presentan, se hacen proyecciones casi simultáneas, ¿no? De películas, ¿no? De proyectos cinematográficos. Creo que nosotros tendremos que hacer un tanto lo mismo. Es decir, yo ahora hablando contigo en voz alta me doy cuenta que a lo mejor lo que tendríamos que hacer es un Poesía por Primavera que fuera Poesía por Primavera con nosotros, pero también fuera Poesía por Primavera en La Juanita, y también fuera Poesía por Primavera en una sede de Cúrcuma, y también fuera, ¿sabes? ¿No? A lo mejor no Poesía por Primavera exactamente, pero una cosa que nos uniera a todos y que nos hiciera que la cultura fuera religión. Repito, no estoy hablando de una cuestión en verdad religiosa o en verdad de una índole apostólica y mesiánica, no, evangélica, no, estoy hablando de que nos liguemos a partir de eso, de la cultura. Yo hace un par de semanas, publicaba en La Lista una columna que tenía que ver con las abejas, ¿no? Y entonces alguien me hizo una pregunta en redes que efectivamente venía al lugar, ¿no? Donde me decían, ¿por qué una columna sobre las abejas? Y yo le decía, porque si entras y la lees, te vas a dar cuenta que las abejas son el pretexto. Yo en realidad quiero hablar de cómo el lenguaje se ha ido formando por todos, ¿no? De una manera que los sociólogos, Saussure, etcétera, Lévi-Strauss nos dijeron que, pues más bien se trata de una especie de consenso, ¿no? Y que cuando tú llevas eso a la poesía, y en la poesía tú eres capaz de entender la metáfora de que cuando yo digo titila sangre, ¿no? No estoy hablando de una estrella pintada de sangre, ¿no? Sino de un montón de cosas más, ¿no? Que tienen que ver con la palpitación, que tienen que ver con lo sanguíneo de la cultura, que tienen que ver con la palpitación de un ser, etcétera. Pero tú alcanzas a entender eso porque el idioma llegó hasta allí por un consenso general y entiendes que la agrupación social así se da, es decir, las sociedades nacen por la generación de consensos, códigos, espacios, no nada más. Es decir, claro, Michel Foucault nos dice, si todo es macropolítica, biopolítica y anatomopolítica, y son sistemas de control, de restricción, de castigo, ¿no? Y de control de los individuos. Sí, pero también para que un paso antes eso surgiera, tuvimos que organizarnos. Entonces, sí que de suyo tiene el individuo la capacidad de organizarse, la capacidad de agruparse y la capacidad de trabajar por el bien común. Es decir, los griegos ya nos habían dicho que el ser humano tendría que tender a lo bueno, lo bello y lo verdadero, ¿no? Y a dejar de pensar que como en la caverna de Platón, aquello que está reflejado y que está en sombras es lo verdadero, y voltear a vernos, voltear a ver la luz, salir y comunicarnos, ¿no? Claro. Entonces creo que más bien eso tendríamos que hacer como agentes culturales, volver a lo básico que nos enseñaron a todos como humanistas en las universidades y dejar de pensar que eso era parte de un libro y darnos cuenta finalmente de que no estamos peleados uno con otros y de que nos debemos al lector, nos debemos al espectador, nos debemos al ciudadano que todavía no nos conoce, pero que nos tiene que conocer, porque solo conociéndonos, solo el alumno escuchándote, ¿no? El alumno de muchas maneras, porque yo puedo ser alumna de Raúl Zurita o de Pura López Colomé o de Ann Carson sin ser alumna de Raúl Zurita, de Pura López Colomé o de Ann Carson, porque soy su alumna cuando leo, ¿no? Entonces ese alumno, ese seguidor, no seguidor de redes, ¿no? Sino esa persona que siga, que escuche, que atienda, que esté, nos debemos a esa persona y vamos a tener que empezar a agruparnos mucho mejor para brindarle al ciudadano esa estructura que no nos fue dada de otras maneras y que vamos a tener que generar entre nosotros. Claro. Ahí, saliéndome un poco del tema, tú haces en conjunto, con esta unión que decías, el libro de Arden, para la gente, hace rato lo mencionaste, junto con Antonio Calera, sí, ¿no? Y que es un libro de verdad que lo tienen que leer perfectamente, lo encuentran en La Bota incluso, ¿no? Sí. Ahí vayan y ahí lo adquieren. Y es un poco el que lo lea, te conocerá a ti y conocerá a Toño. Sí, y totalmente. ahí se van uno y uno, ¿no? En lo que dicen, pero es que ese es así son ustedes. O sea, es un libro hecho, yo digo, o sea, con el amor de los dos, la pasión que se tienen los dos. Yo creo que uno se desnuda cuando tú escribes, independientemente incluso de si lo que escribes es ficción. Yo no escribo ficción, yo escribo poesía y ensayo. Pero incluso cuando tú escribes ficción y no estés exactamente narrando tu vida, por ejemplo, acabamos de leer juntos, hacemos una cosa que nos une profundamente, que es que leemos juntos todo el tiempo, ¿no? Cada quien tiene sus lecturas. Yo siempre he dicho que yo soy una lectora promiscua porque estoy leyendo 5 cosas al mismo tiempo, ¿no? Pero siempre tenemos una lectura común.
que nos une en los espacios del pensamiento, del café, de que también uno tiene que, cuando tienes no un negocio juntos, sino varias cosas juntos, ¿no? En términos laborales, tienes que también darte espacios donde digas, no nada más hablamos de la bota y de Menina y de los dineros y de las gestiones, sino vamos a tener nuestros espacios, además como pensadores. Hacemos esto de leer juntos. Y acabamos de leer a Annie Ernaux, que a mí me gusta mucho la literatura de Annie Ernaux, y Annie Ernaux ha dicho varias veces, pues yo escribo básicamente sobre mi vida, es decir, cuando escribe sobre el acontecimiento, ella dice, fui yo la que en el 68 se practica un aborto, ¿no? De manera clandestina, digamos. Entonces, un poco Annie Ernaux es una novelista que deja mucho más claro que su ficción viene no tanto de la ficción, sino de la vivencia personal. Entonces yo lo que quería decir es, a todos los que escribimos, independientemente incluso de si escribimos ficción, nos estamos desnudando un poco cuando escribimos, ¿no? La poesía te desnuda completamente. O sea, la poesía es abrirte en canal. Más que desnudarte es abrirte en canal, porque estás hablando de cosas que a lo mejor también para eso sirve la metáfora, para poder decir cosas que de otra manera no te atreverías a decir, que son lo más recóndito, pero también lo más sórdido, pero también lo más oscuro, pero también lo más, decía yo, sanguíneo, ¿no? Hace rato. Y creo que lo bonito, digamos, del Arden en específico es que el Arden fue un libro que fue escrito por los dos juntos, pero en un momento en el que no nos quedaba otro más que ser absolutamente sinceros y amorosos, que fue la pandemia, ¿no? Entonces, otra vez, si tú estás arrojado al encierro absoluto, con una criatura en un espacio, pues que tenemos la fortuna de que no sea tan chiquito, pero de cualquier manera se te hace chiquito al paso de los meses, compartiendo las preocupaciones económicas, las preocupaciones de proyectos, ¿no? Las preocupaciones culturales, las preocupaciones familiares, la preocupación misma que teníamos en aquel momento de estar vivos, ¿no? Sí, de sobrevivir. No te queda otra más que escribir desde la entraña. Entonces creo que lo muy hermoso de Arden es que es un libro donde se combinan el ensayo, la reflexión filosófica, la reflexión literaria, una cosa incluso casi también de meditación sociológica y la poesía, incluso la fotografía, porque todas las fotos que están ahí puestas fueron tomadas por nosotros en distintos momentos y en muy distintos espacios. Desde La Habana hasta Morelos, Oaxaca, el jardín de nuestra casa, Valle de Bravo, etc. Y finalmente es un libro que habla de la preocupación genuina de dos ciudadanos, sí metidos en la cultura, pero de dos ciudadanos, sobre el amor, sobre nuestro país, sobre una sociedad que se desmorona, un país que está en emergencia sistémica y que está, pues francamente yo creería que comatoso, ¿no? Espero que no terminal, pero pues creo que sí estamos en un estado comatoso. Pero no se queda en la gravedad, ¿me entiendes? Es decir, creo que siempre nuestras conversaciones, tanto como nuestros escritos, acababan diciendo, pero podemos hacerlo. ¿Cómo? Así. Sí. Sentándote con el otro, mirando al otro, tocando al otro, leyéndole al otro, escuchando al otro y haciendo con el otro amor. Yo creo genuinamente que lo que nos va a salvar es el amor. Si algo nos va a salvar, nos tiene que salvar el amor. De muy distintas maneras, es decir, podrá ser el amor por el otro, podrá ser el amor por tu país, podrá ser el amor por tus hijos, podrá ser el amor por Dios, un Dios dado, ¿no? El que sea. Pero el amor va a ser lo que nos tenga que salvar. Y la poesía va de eso, ¿no? Va del amor, de muchas maneras, pero del amor. Claro, y Arden es un texto acompañado de una imagen y esta imagen acompañada de un poema. Sí, ¿no? Tiene una especie de surcido invisible, ¿no? Que va atravesando con un poema chiquito que hay entre cada, digamos, texto grande. Hay un poema pequeño y hay una imagen, ¿no? Entonces queríamos hacer este ejercicio como de coser nosotros mismos con las ideas nuestro libro, que es un poco una cosa que también comparte ahora mi libro, tanto el que sale con Cúrcuma como el otro, el Entera Nueva. El de Cúrcuma se va a llamar Tití la Sangre, el otro grande que ya estamos ahorita en diálogos con editoriales se llama Entera Nueva. Mantienen, sobre todo el de Entera Nueva, mantiene esta idea también de hacer por dentro una especie de corte transversal a través de un subtexto
que puede leerse de forma independiente o alternado con eso y ofrece otros tipos de lectura. Es decir, creo que hoy nuestro lector de hoy, si somos realistas, claro, a mí me encantaría que todos pudiéramos leer a Proust, ¿no? Pero la verdad de las cosas es que nos fueron arrebatadas muchas cosas y eso es una cosa que platicábamos ayer sobre la mesa también Antonio y yo. La urgencia del capitalismo nos ha llevado a todos, ¿no?, a sentir que tenemos que ser hiperproductivos todo el tiempo y que si el día tiene 24 horas, tú tienes que trabajar 18 de esas 24 de distintas maneras, ¿no? Porque yo me sorprendo yo misma estando aquí unas horas, estando en la bota otras horas, pero trabajando muchísimas más en lo que publicamos en redes, en lo que se hace de manera electrónica, en lo que se pauta, en lo que se conversa, ¿no? Entonces resulta que trabajas 18 horas al día, no 8, ¿no? Y que creemos que tenemos que ser hiperproductivos todo el tiempo, incluso, ¿no? A ver qué escucho, qué podcast escucho en lo que me baño ¿no? Entonces todo el tiempo es una urgencia que te hace vivir a 1000 por hora, que te hace tener muy poco tiempo para respirar, para pensar. También escribía yo en la lista una columna que tenía que ver con el ocio, ¿no? Y yo decía, y hablo porque sobre... pensarías que estuvieras desperdiciando el tiempo, ¿no? Totalmente. O sea, hablo sobre una fotografía preciosa de Nadia Bouzoum, donde está una de sus hijas que está puesta de cabeza, ¿no? Con los pies así recargados en una pared y está puesta de cabeza haciendo nada. Y yo vi esa fotografía y dije, es que también de eso se trató mucho de nuestra niñez y de eso se tendría que tratar también en lugares donde vienen las artes, por ejemplo, del ocio. De no hacer nada más que pensar, ¿no? Y en ese pensamiento aparentemente mi abuela decía que la madre de todos los que el ocio era la madre de todos los vicios, ¿no? La ociosidad era la madre de todos los vicios. Bueno, sí, también de todas las artes, yo creo, ¿no? Pero no tenemos ocio. No tenemos espacio para el ocio porque además cuando tú tienes en todo caso tiempo para el ocio y para el solaz, quiero saber cuántos de nosotros nos sentimos muy seguros, por ejemplo, de llevar a nuestros hijos al parque a que corran libres. Pues no lo tenemos, ¿no? Y el espacio de la lectura entonces también nos fue reducido. Por eso de pronto empezamos a ver muchos quienes desde la cultura también decimos, y si lo que tenemos que hacer es abrir un podcast donde leamos, porque la gente no tiene tiempo para leer, es terrible, ¿no? Es terrible porque efectivamente resulta que la gente no tiene tiempo para leer. Entonces, ¿por qué saco esto a colación? Porque nos esforzamos en que en el Arden, por ejemplo, los textos fueran largos, pero no tan largos, que los pudieras tú abrir casi aleatoriamente y no hubiera una secuencia que seguir, ¿no? Sino que pudieras abrirlos y decir, hoy tengo un tanto de tiempo, entonces me voy a sentar a leer. Y tanto el Tití la Sangre como el Entera Nueva también son así, ¿no? Es poesía que tú puedes abrir en cualquier momento y adentrarte a una lectura que no es superficial, porque no lo es. Creo que también tú lo sabes bien y quienes nos hayan leído Antonio y a mí, o Antonio o a mí, lo saben, no somos superficialitos, somos profundotes y clavadotes, pero que te va a permitir meterte ahí a un algo donde tú puedas ver el fondo de la alberca. Bueno, ya estamos en esta parte ahora de Menina Mesón, entramos, y un poco para terminar, pues te vemos en todas partes. ¿Todavía hay algo más por hacer en Menina o en otro lado? Pues mira, yo creo que siempre hay cosas por hacer y mientras sigamos estando vivos vamos a seguir haciendo cosas porque justo es lo que te da la gasolina para continuar, ¿no? Seguir deseando, seguir anhelando. También Deleuze y Guattari, ¿no? Hablaban de la máquina deseante, que va a ser después también lo que lleve también a pensar, ¿no? En esa máquina que se alimenta de chocolate, ¿no? De deseo. Y creo que precisamente de eso se trata también el ser humano y de eso se trata en particular quien se dedica a las artes y quien no ve en el recurso económico la última instancia, ¿no? De un proyecto. Para nosotros no es que la meta esté puesta en ganar cierta cantidad, en llegar a ciertos números, sino en seguir haciendo cultura todo el tiempo, en el siguiente festival, el siguiente Poesía por Primavera, la siguiente FIL, el siguiente proyecto al que nos inviten. Se me había olvidado decirte que una cosa que también está en puerta es, el año pasado nosotros hicimos una acción muy linda en
en una de las escuelas de Bellas Artes, invitados por León Cuevas, y arrojamos poemas al cielo con globos, ¿no? Con globos biodegradables, que fue muy lindo porque los chicos que se sumaron en la prepa, que son de nivel preparatoria, aunque la escuela sea de Bellas Artes, se sumaron y ellos, cada quien escribió algo en uno de los globos, aunque inicialmente se trataba de lanzar poemas de Raúl Zurita. Después cada uno de ellos se animó y empezaron escribiendo sus propios poemas y después ya, aunque no fueran poemas, lanzaban deseos al viento, hacían ¿no? dibujos en el mismo globo. Así es, fue precioso. Y este año vamos a repetir la visita a estar con ellos en el mes de septiembre, o sea, ya el mes que viene. Estaremos nuevamente con los chicos que justamente enlazando a lo que tú me preguntabas hace rato de la labor docente, pues es también una manera de tener un acercamiento hacia una cosa que no es un proyecto docente de largo plazo, pero es una manera de estar con aquellos que se están formando en las humanidades concretamente. Tenemos proyectado también probablemente hacer una especie de poesía por otoño en La Bota. Aquí siguen un sinfín de actividades culturales que ya están programadas, tenemos conciertos ya programados para acá, tenemos presentaciones de libros, tenemos una lectura de poesía de Antonio, una lectura de poesía de Isa Rangel, probablemente también tendremos aquí una lectura de poesía del nuevo libro de Mercedes Alvarado. Entonces, bueno, pues muchas cosas vienen siempre para nosotros. Para mí continúa sin parar, ¿no?, la labor de la escritura, porque esa no tiene un principio claro como el lenguaje, pero tampoco tiene un fin, ¿no? Yo acabo de terminar ahora, como te decía, Titila la sangre y entera nueva. Tengo ya en la mira otra posibilidad de otro proyectito más que tenga que ver con frases que decía mi abuela. Yo hace rato te decía que mi abuela decía que la ociosidad era la madre de todos los vicios y que esa posibilidad de estar en el ocio se nos había sido arrebatada por una lógica capitalista brutal, ¿no? Donde tú tienes que estar todo el tiempo persiguiéndote a ti mismo, ¿no? En una cosa así también como de una máquina deseante, pero que jamás vas a lograr alcanzar, ¿no? Ni concretar. Claro. Entonces se vuelve el deseo por antonomasia. Y en esa lógica de que tú tienes que ser cada vez más productivo, que tienes que ser cada vez más dinámico, que tienes que trabajar 18 horas al día, ¿no? Pues no te queda tiempo para leer, no te queda tiempo para pensar, no te queda tiempo para disfrutar, no te queda tiempo para ese solaz, ¿no?, que te daría el tiempo libre. Y mucho menos en un país como este, pues pasarlo en el espacio público, porque el espacio público nos da miedo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues por ahí mi abuela tenía mucho. Mi abuela fue criada en un rancho en Oaxaca. En Durango. Y estoy viendo a Reina que trae vestido oaxaqueño y estaba pensando en Oaxaca. Mi abuela fue criada en un rancho en Durango y tenía muchísimos dichos que además, la única que se los quedó por alguna extraña razón, yo creo que por un gusto por la palabra, yo me los quedé, ¿no? Y yo los uso en mi día a día, ¿no? Luego Antonio voltea y me dice, eso no existe, es duranguismo, eso tampoco existe, es duranguismo, porque son palabras o dichos, ¿no? Pero incluso más concretamente palabras. Entonces tengo pensado escribir por ahí algo que tenga que ver también con eso, con el lenguaje, tal. La escritura de la lista continúa, la escritura en Conspiratio con Javier Sicilia continúa. La invitación que ahora me hace Sergio Ernesto Ríos a incorporarme a Grafógrafos a partir del mes de septiembre, octubre, pues es nueva, ¿no? Y entonces también allí hay una... La lista es cada 15 días. La lista es cada 15 días, se llama Friso Corrido, mi columna, y es una columna que nació siendo una columna... Yo le pongo el friso corrido porque a mí me interesaba esa idea del friso en el entablamiento del edificio clásico griego, ¿no? Tú sabes que tú tienes la piedra de arranque, tienes las columnas y dependiendo de las columnas tienes el orden, ¿no? Que puede ser dórico, jónico y corintio, y tú tienes un entablamento que también varía con el orden arquitectónico, pero que siempre tiene un friso. Ese friso puede estar decorado, digamos, con relieves que generalmente tenían que ver con labores las tareas herculeanas, las grandes historias de los mitos y de las metamorfosis de los héroes, de los dioses, etcétera, pero que en muchas ocasiones era un friso que estaba limpio. Y entonces yo quería pensar en mi columna como un friso abierto a la escritura mía, pero también de aquellos que yo sé que me leen. Tengo la fortuna de que es una columna que es bastante leída. Sé que principalmente quienes me leen son mujeres, por una cuestión de identidad de género que planteé también por ahí desde el principio, ahora si quieres lo comentamos. Y yo quiero que se retroalimente y se vuelva un espacio para la lectura y la escritura mutua, ¿no? Que vaya en las dos vías y pues que se vaya escribiendo con el tiempo. Probablemente también se vaya a convertir en un libro con Festina Publicaciones, porque son ya más de 30 ensayos, ¿no?
que tienen que ver con el género, que tienen que ver con la literatura, que tienen que ver con las artes visuales. Entonces es probable que esa también se convierta por ahí en un libro para el año entrante. Y te digo, no paran los proyectos con La Bota, con La Chula, con Mantarraya. Y pues creo que todo el tiempo tenemos que hacer sinergia, también entre proyectos culturales, editoriales, etcétera. Entonces lo que vaya saliendo es una puerta que nosotros siempre tenemos abierta. Claro, gracias Melissa por este tiempo y aparte porque eres el portavoz de todas estas voces que de igual, o sea, no hay como quién es el importante y quién no, o la principal o secundaria, todas las voces son en el mismo nivel. Sí, nosotros hemos querido pensarnos siempre como un mosaico, es decir, pensando que el mosaico nunca se va a mover y es una cosa fija. A mí me gustaría pensarnos como un mosaico dinámico, ¿no? Donde todas las piezas van cambiando, donde en muchas ocasiones, en distintos momentos, cuando Antonio iba a sacar el Shahais, yo me aboqué completamente a llevar toda la parte administrativa, toda la parte de gestión de todo para que él pudiera terminar el Shahais. Y ahora hicimos lo mismo, pero al revés. Él, durante estas últimas 2 semanas que yo me dediqué a terminar el libro, él se dedicó completamente a los 2 espacios, ¿no? Y a estar al tanto de los 2 espacios. Entonces nos movemos, pero también movemos a quienes se encuentran a nuestro lado, a nuestro alrededor, con nosotros acompañándonos en esos proyectos. Y sí, yo te digo que sí creo que sin ninguna vanidad y sin ningún ego, porque en verdad que creo que la clave para que logremos hacer una estructura estructurante de la cultura tendrá que ser necesariamente que nos quitemos los egos. Creo que sí, creo que de alguna manera que yo esté ahora a la par de Antonio, hombro con hombro, llevando todas las actividades culturales, ha permitido que, como yo ya te decía, el friso corrido y también un poco el titil a la sangre, tienen una cuestión de género que es innegable, ¿no? Creo que habría que replantearnos el feminismo, creo que habría que releer tanto a Butler como a todas las grandes mujeres que son las grandes primeras estudiosas de un feminismo temprano, ¿no? Como Simone de Beauvoir, para pensarnos y pensar que efectivamente el feminismo no va a radicar jamás ni en la radicalización ni en la sustitución de unas piezas por otras, como si se tratara de la malla esta de poder de la que hablaban de Leslie Guattari, en donde tú quites a unos y pongas a otros sobre la misma estructura, porque vas a tener el mismo resultado, sino en pensar en verdaderamente gestar sociedades, parir sociedades en este momento, que sean verdaderamente equitativas, que sean verdaderamente abiertas a todas las voces, que sean verdaderamente disonantes, ¿no? Que no estén radicadas en la univocidad, sino en el equívoco y en la equivocidad, entendiendo que el equívoco tendrá que ver con las posibilidades múltiples del pensamiento, pero también con la equidistancia entre esas posibilidades de pensamiento, ¿no? Creo que sí, creo que de alguna manera, te decía yo, que yo esté allí a la cabeza ahora con Antonio también nos ha permitido pensar no en un Poesía por Primavera ahora solo para chicas, sino en un Poesía por Primavera y en una compilación, en una antología tal, que dé cabida tanto a chicos como a chicas, mientras a hombres, a mujeres, a artistas o creadores trans, hetero, lo que sea, mientras haya una propuesta, mientras haya una propuesta respetuosa, pensada, mientras haya generación de pensamiento legítimo, todas las puertas están abiertas para todo lo que haya que hacer. Y sí creo que de alguna manera me toca una responsabilidad linda que yo asumo sin vanidad, como una cosa de, por ser quien tiene un espacio cultural y un medio, digamos, o una serie de medios para hacer cultura, tomar eso como una responsabilidad genuina de decir, bueno, pues entonces hablemos verdaderamente de contenidos con equidad de género, hablemos de... Mira, había que hablar, yo tenía que hablar también en mi columna, se fue dando el hablar de género porque este país te lo exige. Estamos en un país que yo te decía en algún momento de la entrevista, estamos en un país de fosas. Claro. Platicando con Javier Sicilia nos decía, haciendo una excavación de fosas clandestinas, nos dimos cuenta que no se podía excavar más porque si continuábamos excavando se caía toda la construcción que estaba en la parte superior, ¿no? Eso es nuestro país. Nuestro país es un país sembrado de muertos, enlutado, que yo decía en algún poema que es obsidiana líquida, somos ya obsidiana líquida. Y efectivamente, si bien se matan hombres y mujeres por igual, parece que los crímenes de mayor odio, cometidos con mayor odio,
con mucha frecuencia tienen que ver con esas 10 mujeres que se matan a diario en este país. Entonces yo por supuesto tenía que dar voz a ese pensamiento, tenía no nada más que pensar en las artes como una cosa así del éter, del conocimiento, en una cosa refractaria, intangible, no inaccesible, sino verdaderamente pensar en las artes, pensar en la literatura y pensar en la realidad de mi país, ¿no? Y la realidad, por supuesto, que nos obliga a todas nosotras a tener miedo, ¿no? A exigir que se replantee no nada más la justicia y la impartición de justicia, sino los códigos mínimos de ética y de civilidad y pues volver a ser humanos, ¿no? Creo que esa es la mayor aspiración que pueden tener las artes, todas, ¿no? La poesía, la música, la pintura, todas, a lo que vamos a aspirar siempre es a conectarnos con lo más humano que hay del ser humano y reivindicarnos como eso que acaso en algún momento fue dado con la posibilidad del pensamiento, de la palabra y de la obra. Ojalá que volvamos a ser más humanos. Ojalá. Yo te lo agradezco y te agradezco también por todas estas facilidades, oportunidades que tanto Toño como tú me han dado a mí, en lo personal. De verdad se los agradezco mucho. Yo te digo que no tienes nada que agradecer porque de verdad que si pensamos que quienes nos dedicamos a la cultura en cualquier nivel, quienes se dedican a crear en cualquier disciplina, pero también los gestores, los curadores, los dueños de alguna manera o quienes tienen espacios de exposición, de exhibición, de presentación, de venta, etcétera, de difusión cultural, cuando te digo que tenemos que enlazarnos, tenemos que hermanarnos y tenemos que generar estructura, eso tiene que ver también con quienes, como tú, se dedican a la difusión de otra manera, ¿no? Desde lo digital, y creo que estamos obligados a hermanarnos, a abrazarnos y a hacer comunidad con gente como tú, que además tiene una propuesta ya desde hace tanto tiempo, que también ya está tan en el gusto de nuestra cultura y tan arraigada en la gente, ¿no? Tú tienes un gran número no nada más de seguidores en términos, en verdad, digamos, de la moda de las redes, sino en verdad de gente que ha volteado a ver tu proyecto como una cosa, de una crónica genuina, de una vuelta de tuerca a la crónica, como la crónica nace, digamos, entre el siglo XVIII y el siglo XIX, ¿no? Como una parte de una disciplina histórica. Entonces, pues muchas gracias a ti por esa labor que tú también haces y gracias por hermanarte con nosotros para hacer cultura juntos. Sigamos. Y aparte un poco también para invitar a la gente, tanto a la bota en el centro histórico, en San Jerónimo 40, detrás del claustro Sor Juana. Y aquí en Menina Mesón ahora, en la calle Teposteco número 15, Colonia Narvarte. A media cuadrita de la Glorieta Escobar. Exacto, muy cerca de Etiopía, del metro Etiopía o del metrobús Etiopía y pues aquí. Mira, que si cupiera hacer el comercial, yo lo único que pediría es que pues también nos sigan en las redes, porque las redes es donde todo el tiempo estamos poniendo los flyers de las actividades, ¿no? O sea, este fin de semana, por ejemplo, en la voz está Sylvie Henry y está el tablado flamenco y se alternan todo el tiempo, ¿no? Vamos a tener ya también aquí, como te decía, conciertos de guitarra flamenca muy probablemente, exposiciones, etcétera. Entonces, si nos siguen, pues por allí podremos tocarnos con los otros y amalgamarnos para seguir dándole a esta cosa de convicción de hacer cultura, ¿no? Claro que sí. Y pues bueno, no me queda más que despedirnos. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y nos vemos la próxima semana con otro jueves de Crónicas de Banqueta Presenta. Gracias. Muchas gracias.